Importante y muy largo, así que estoy pensando a ver si leyeron algo o no. ¿Cómo? Claro. Hoy son 3 temas y si podemos además agregamos THC, o por lo menos alito. De la clase de hoy lo que vamos a ver es opioides, que es el tema como más importante, más grande, GHB y litio. ¿Sí? Con que sepan que si les digo paciente que llega a la guardia en coma, diagnóstico diferenciales, y me nombren esas 3 cosas, la verdad que me parece mínimo esas 3 cosas como motivos, ¿sí?, de consulta, no sé si consulta o de diagnóstico diferencial de un paciente en coma. Y digo esto porque en general cuando hablamos de pacientes que llegan en coma piensan en benzodiazepinas, alcohol y opioides, y ahí queda. Y hay que agregar otras diagnósticos diferenciales, ya sea desde otros psicofármacos, otras drogas de abuso como el GHB y el litio, que es algo que muy pocas veces se piensa como causa de coma. Vamos a pasarlo. Así que vamos a empezar por opioides, que es una patología, o la dependencia a opioides y la intoxicación aguda por opioides no suelen ser consultas frecuentes, pero tienen una altísima mortalidad. Entonces, la importancia de los opioides radica principalmente en esta, ¿sí?, en esta alta mortalidad en el abuso por el consumo de opioides. Prevalencia. En relación a la prevalencia, suele estar, más allá de ser baja la prevalencia, suele estar asociado a lo que es el sistema de salud. La gran mayoría, no digo todos, sino que la gran mayoría de los pacientes con dependencia por opioides suelen estar relacionados al sistema de salud, ya sea médicos, enfermeros, camilleros, ¿sí?, pero de alguna forma estar en contacto, ¿sí?, con la posibilidad de ampollas, ¿sí?, de algún opioide. Entonces, y una vez que esto llega, o sea, tienen esta dependencia, empiezan a buscarlos por fuera, ¿sí?, de algún lugar, ¿no?, o en otro sector, u otro drogas de abuso, etc. En otros países, no en nuestro país, sino en otros países, y principalmente lo que es Europa, Asia o en Estados Unidos, Canadá también bastante, el uso de opioides, principalmente lo que es opioide sintético, es mucho más frecuente y además tienen una historia, ¿sí?, de más años de uso del opioide debido al gran cultivo que tienen algunos países como por ejemplo Afganistán, China, ¿sí?, o sea, lo que es el uso del opio, ¿sí?, en estos países tiene tantos años que tienen más arraigado en la cultura, ¿sí?, está este uso y dependencia de opioides. Para tener una idea de cómo fue esto creciendo, ¿sí?, en relación a heroína, ¿sí?, u otros opioides en general, en estas 3 curvas lo que hace es la primera, que es la de arriba, es qué pasaron con los opioides en el transcurso de los años. Hay como un ascenso. Pero cuando ese ascenso se desglosa entre los que son la heroína o el uso de morfina o el opio o el hashish versus opioides sintéticos, lo que en realidad hubo un aumento del consumo es de los opioides sintéticos. Lo que es el consumo de la heroína, del hashish o de las plantas es algo que se mantuvo constante durante los años, pero cuando se habla del aumento del consumo de los opioides es a base de lo que son opioides sintéticos. ¿Qué entienden ustedes por opioides sintéticos? Que se hizo un laboratorio, o sea, que era una molécula natural concreta. Exactamente. O sea que, y esto de laboratorio habla de laboratorio clandestino. Sí. Existen otros pacientes que podemos llegar a estar relacionados al consumo, que son, por ejemplo, los que están en terapia, y entonces tienen uso crónico por alguna cirugía o algún tipo de situación. Los hijos de madres que son adictas, ¿sí? A veces el policonsumo. Muchas veces pacientes medicados crónicamente o mal medicados, y acá lamentablemente tenemos que hablar de, en general, traumatología, ¿sí?, porque se da
son cirugías asociadas a dolor, muy frecuentemente no tienen los traumatólogos un manejo del dolor. Y muchas veces indican opioides para el manejo del dolor y los pacientes terminan con una dependencia a opioides. Digo los traumatólogos porque suelen ser, porque podría ser quizás una neurocirugía, pero un neurocirujano para el dolor no se anima a dar tanto opioides o tanto analgesia como un traumatólogo. Los traumatólogos, al estar continuamente en consultorio, además de cirugías, terminan para resolver rápido el problema indicando un analgésico. Y muchas veces no se dan cuenta del impacto que tiene el haber indicado inicialmente un tramadol y que el paciente termina, ¿sí? Y no se dan cuenta en general porque ese paciente, una vez que tiene la dependencia, no vuelve a ellos para tratar la dependencia. Va a otro sector, ¿no? Entonces ellos nunca se terminan quizás enterando un poco de esta dinámica que termina surgiendo. Bueno, vamos a saltear la parte histórica, ¿sí? Más que nada saber que viene de una planta, ¿sí? Que va a tener sustancias activas e inactivas. La más importante va a ser la morfina, la codeína, y de estas se van a ir de a poco haciendo semisintéticos y sintéticos. Lo que se hace de la dormidera es hacerse como pequeños cortecitos donde se libera como una resina, que esa es la resina que se junta, ¿sí? Se seca y se procesa para finalmente obtener lo que es los principios activos. Las indicaciones, la gran mayoría es para tratamiento del dolor, sí, pero también están indicados para lo que es sedación. En terapia intensiva es lo más frecuente, o postquirúrgicos o intraquirúrgicos, y sedación, la acción antitusígena y como antidiarreicos y la loperamida. La diferencia entre naturales, semisintéticos y sintéticos tiene la relevancia de esto, más allá de ver desde de que los naturales son más derivados de las plantas y el resto empieza a ser un proceso, ¿sí? de estas moléculas. La importancia quizás clínica está en que los sintéticos no son dosables en el screening de drogas de abuso de orina. Cuando uno pide un screening de drogas de orina y está pensando en un síndrome opioide, nos va a dar negativo cuando se trata de un opioide sintético. En cambio, cuando es un opioide natural o a veces semisintético, sí, en general nos puede dar positivo. Pero los sintéticos nunca dan positivos. Entonces, fentanilo, metadona, remifentanilo, carfentanilo, ¿sí? Meperidina, nunca los terminamos de detectar. O sea que el diagnóstico de certeza no va a ser el screening de drogas en orina, ¿sí? Va a poder ser un orientador para algunas situaciones. Y lo otro es que si yo sé que el paciente está tomando metadona, yo no le voy a pedir un screening para constatar que no esté, ¿sí? Tomando la medicación, porque me va a dar negativo. El carfentanilo, sí, es un opioide que ya hace varios años estaban en alerta, ¿sí? De que había en venta sintética de carfentanilo, ¿sí? Es lo que no sé si alguna vez habrán visto o googleado, lo que sea, cuando fue lo de Puerta 8 y en otros países lo que ha sucedido es que cuando se inyectan estas sustancias no solamente tienen el carfentanilo, sino que muchas veces tienen como adulterantes algún órgano fosforado y eso genera lesiones cutáneas, como los opioides generan analgesia y no se dan cuenta que se le está lastimando a veces la mano y después tienen dolor y ese dolor lo vuelven a suplir con más consumo y así terminan muchas veces con muchas comorbilidades de salud. El carfentanilo también tiene una potencia muchísimo más alta, ¿sí? Que la morfina, que la heroína, y eso hace que haya intoxicaciones agudas graves, es decir, alta mortalidad en el consumo agudo. La alerta mundialmente fue en el 2016 sobre respecto al carfentanilo, y nosotros en nuestro país no es ni siquiera un país de tránsito de opioides. Sí, quizás de cocaína, de sintéticos, de estimulantes, pero en lo que es tráfico de opioides, por el momento, la verdad es que excepto lo de Puerta 8, no hubieron nunca más, ¿sí? Episodios de agudos de intoxicación por opioides, ni opioides sintéticos. Se cree que en algún momento esto va a llegar y va a ser una situación de problemática de salud, pero
desde el 2016 que se habla de gente que se la encuentra en la calle muerta, con la jeringa en el brazo, ¿sí? Y está relacionada a estos opioides sintéticos con alta mortalidad, que fue con lo que estuvo adulterado en Puerta 8 la cocaína, hace 2 años. También existen otras clasificaciones, esto de agonistas puros, agonistas antagonistas. Esto está relacionado, quizás deberíamos hablar primero de los receptores de los opioides, ¿sí? Receptores endógenos, el más importante es el MU, porque es el que más está relacionado a sus acciones, ¿sí? Esto de la sedación, el tratamiento para el dolor, ¿sí? Entonces suele ser como el de referencia para comparar muchas veces una acción de un opioide con otro. Creo que lo más relevante, sí, con esto es... ahí fui para el otro lado, ¿no? Sí. Es saber que existen agonistas parciales. De esto de agonistas parciales, ¿por qué digo que es como lo más, creo que más relevante? En el sentido de que ya conocen los que son agonistas, los que son antagonistas, y aparte vamos a ir hablándolos como tratamiento agudo. El agonista parcial, que la buprenorfina es el agonista parcial, lo que se ve es que tiene una acción, ¿sí? a bajas dosis, que es de agonista de receptores MU, pero cuando existe otro opioide más potente que la buprenorfina, actúa como antagonista. Entonces, en esas situaciones se utiliza mucho como tratamiento de la dependencia, es decir, en un paciente crónico. ¿Puedes repetir cuándo se utiliza como antagonista? Sí, ahora lo voy a repetir. Cuando estamos frente a un paciente con un uso crónico, ¿sí? de opioides, uno le da buprenorfina, y con esa buprenorfina lo que hace es un tratamiento de sustitutivo. En vez de que consumas heroína, te doy la buprenorfina. Entonces ya tienen un tratamiento sustitutivo que es la buprenorfina. Y si en algún momento el paciente tiene una recaída y se inyecta heroína, que es un agonista puro, la buprenorfina le va a actuar de antagonista porque está frente a un agonista puro. Entonces se evita la intoxicación aguda grave por opioides. ¿Entienden? Sí. Receptores. La verdad es que yo opto por esto porque es lo más clásico, pero ya sé que están, que se cambiaron los nombres, que MOR, que MUR, que no sé qué. No importa. No, en general no ahora ya se puede conectar, tranqui. Me lo digo a mí misma. En general no está bueno como repasar o recordar, porque ya sé que lo saben, ¿sí? Las funciones de los receptores opioides, porque es lo que les va a explicar o van a poder entender el síndrome opioide, ¿sí? O algunas características del síndrome opioide. Hay dos formas: o hablamos del síndrome opioide y de ahí vamos a ver cuáles son los receptores involucrados, y muchas veces, y en general la forma que optamos es primero hablar de cuáles son estos receptores y concluir cuáles van a ser los síntomas de la intoxicación aguda. Entonces, cuando hablemos de los MU, lo que vamos a tener es analgesia, que es lo que hablamos antes, euforia muy bajas, ya en bajas dosis, un cierto grado de euforia, son los que están relacionados a la miosis, al aumento de la prolactina, también a lo que es la depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia, disminución de la motilidad intestinal y la dependencia. O sea que con el MU uno podría explicar todo, ¿sí? O casi todo el síndrome opioide. La miosis, deterioro sensorio, todo menos, hipotensión, bradicardia, ¿sí? Disminución de la frecuencia respiratoria, analgesia, ausencia de residuos aéreos, o sea, hilio, ¿sí? Y además la dependencia. O sea que con los receptores MU uno podría, ¿sí? Esto de alta y baja afinidad se pierde en las intoxicaciones, porque esto es para tratamiento del dolor, en general, esta diferenciación, o tratamiento, ¿sí? de acción farmacológica. Y después tenemos obviamente otros receptores que van actuando en distintos niveles, ¿sí? Que van a hacer que si el opioide tiene más acción en otros, hay diferencias entre cada uno de los opioides. Los kappa sí hacen analgesia, también depresión respiratoria, tienen un cierto efecto alucinógeno, pueden llegar a inhibir la ADH, cierto grado de euforia,
Pero más que nada es como potenciar algunos efectos de los MU, ¿sí? El kappa. El delta está relacionado a la analgesia y el... ¿cómo se llama? O no es omega. Epsilon tampoco. Sigma. Sigma. Muy bien. Está relacionado a alteraciones de los movimientos y efectos psicóticos de mente, que no es muy frecuente, ¿sí? Pero a veces son pacientes que pueden llegar a presentar algún que otro trastorno del movimiento, sí, pero en bastante menor medida. Son todos receptores acoplados a proteína G1, o sea que van a disminuir el AMP cíclico y disminuir la liberación de neurotransmisores. Vamos a pasar un poco más rápido. Su forma de generar dependencia está relacionado, como todo lo que genera dependencia, a la afectación del sistema mesolímbico, sistema de gratificación. Sí. A mí me quedó cuando diría que entre la analgesia final y supraspinal no entendía bien lo de la diferencia. Eso es el lugar donde se puede llegar a hacer la afectación de la analgesia para ver a veces en qué nivel coge desbloquear la cadena o el link de dolor. En lo que es intoxicación por objeto, no nos sirve o no nos interesa en lo que es toxicaciones, porque te sirve o es relevante en el tratamiento del dolor. Si vos querés tratar a alguien por dolor, ¿dónde es ese dolor o cómo es ese dolor? ¿Sí? Pero acá no estamos pensando en el tratamiento del dolor, estamos pensando en un paciente con una intoxicación aguda. Entonces, esas diferencias, que es el supraespinal, no nos va a interesar, porque son pacientes que van a llegar con un síndrome opioide. ¿Sí? Cuando los pacientes están con un opioide porque están para el tratamiento del dolor, uno tiene que manejar ese paciente con alguien de tratamiento del dolor. Eso es bastante como que cae maduro. O sea, nosotros no vamos a manejarle al paciente el tratamiento del dolor. Eso lo vamos a derivar a la gente que hace dolor para que defina hay un millón de tratamientos, no sé si un millón, pero no muchos, pero para que haga ese manejo, ¿sí? Volvamos al tema de la dependencia, que algo que Guillermo hoy les dijo sobre el tratamiento sobre la neurobiología de la dependencia. Cuando hablamos de dependencia, hablamos de que todas las sustancias que generan adicción, todas van a activar el sistema de recompensa o sistema mesolímbico o de gratificación. Y como todo sistema, es un conjunto de núcleos y de áreas a nivel del sistema nervioso central, que la diferencia entre las distintas drogas es que van a actuar en distintos niveles y por distintos mecanismos de acción, pero todas terminan haciendo lo mismo, que es aumentar la dopamina en exceso en lo que es en el principal de sus núcleos, que es en el núcleo accumbens, y luego, como segundo importante, en el área tegmental ventral. Entonces, como que el objetivo final es que se genere ese aumento de dopamina. Esta vía fisiológica normal es la normal de cualquier situación de deseo, de placer que hay. Ahora, lo que hacen las drogas es usurpar estas vías que ya existen y exacerbar su funcionamiento por niveles suprafisiológicos. Entonces, al ser suprafisiológicos, empieza a haber un downregulation de esos receptores que están sobreestimulados. Y entonces cada vez es más dificultoso generar sensaciones de placer y bienestar. Entonces termina siendo un aumento de consumo para empezar a generar mayor situación de placer, pero por otro lado cada vez se siente menos gratificación a umbrales fisiológicos habituales. Si al paciente que le gustaba jugar a la pelota le decís, bueno, anda a jugar a la pelota, ya no le va a resultar algo tan motivante como lo era con anterior. ¿Cuál es la vía por la cual los opioides generan aumento de dopamina en el área tegmental ventral? Principalmente lo que hacen es inhibir neuronas GABAérgicas, ¿sí?, que regulan la liberación, ¿sí?, de dopamina a nivel del área tegmental ventral. Es decir, que lo que hacen es estas neuronas GABAérgicas que intentan disminuir a través del GABA la liberación de dopamina entre área tegmental ventral y núcleo accumbens están desreguladas, bloqueadas por el opioide. Entonces nadie le dice al área tegmental ventral, che, deja de estimular al núcleo accumbens, entonces se dispara, ¿sí?, el área tegmental ventral sobre el accumbens y se estimula en forma continua la liberación de dopamina. Obviamente,
no es que hace solo una cosa en general los opioides, ¿sí? También hay afectaciones en otros sectores, y en el caso de los opioides hay una región que es el locus coeruleus, donde también regulan, ¿sí?, los opioides la liberación de noradrenalina. Entonces, en intoxicaciones agudas o en consumos agudos, están disminuida esa liberación de noradrenalina, que está relacionada a la disminución de la TA, la frecuencia cardíaca, ¿sí? También relacionado con la euforia en las situaciones agudas de consumo. Este cuadrito divino, y también podríamos agregar el de equivalencias entre opioides, es para tratamiento del dolor y para lo que es las acciones para el dolor, ¿sí? No tiene sentido, ¿sí?, esta diferenciación en intoxicación. Lo digo porque son cosas que son súper importantes en fármaco, pero a nosotros en tóxico va a ser algo que no nos va a hacer la diferencia en una intoxicación aguda. Hay algunas características que vamos a hablar de diferencias entre algunos opioides. Vamos a hablar principalmente algunos, ¿sí?, qué cosas hay que tener en cuenta desde su cinética que va a hacer que haya diferencias entre ellos. Como droga patrón siempre está la morfina. Recordar que la morfina se puede dar tanto vía oral como endovenosa o intramuscular, ¿sí? Y cuando es por vía oral, su biodisponibilidad baja muchísimo. Llega a ser 20 a 25% por el primer paso hepático. Entonces, si alguien viene a la consulta por abuso de morfina, es súper importante aclarar cuál es la vía. Súper importante, porque es tan alta, ¿sí?, ese primer paso hepático, que hace casi que, si yo les digo que consumen 10 gramos de morfina, no es lo mismo que sea endovenoso a que sea vía oral, porque pasamos a una dosis muchísimo más grande, ¿está? Primer punto súper importante, ¿cuál es la vía de ingreso? La vía media de la morfina suele ser 3 horas, ¿sí? Digo 3 horas más menos una, porque ya sea o para analgesia o puede ser un poco más, un poco menos, ¿sí? ¿Y por qué son importantes las vidas medias? Porque cuando tengamos que antagonizar sus efectos, si yo voy a dar un antagonista que tiene una vida media de 1 hora, si está en una sobredosis por morfina, yo la naloxona la voy a tener que administrar bastante más seguido, ¿sí? Porque voy a metabolizar la naloxona y todavía sigue teniendo morfina. Entonces puede que el paciente se despierte, antagonice su efecto y luego, sin mediar nada, vuelva a un cuadro de intoxicación aguda. Entonces, siempre que uno da naloxona como antagonista, hay que tener presente que la vida media es de 1 hora, entonces los efectos los voy a poder antagonizar por un breve periodo, en relación a la vida media del opioide al que esté intentando antagonizar. Que no va a ser lo mismo si es metadona, no va a ser lo mismo si es fentanilo y así, ¿ok? Metabolismo, algunos tienen la posibilidad de tener metabolitos activos y otros no. Esto de los metabolitos activos va a hacer que aún haya quizás más tiempo, ¿sí?, del efecto del opioide. Todos son por conjugación a nivel hepático, ¿sí? Se van a terminar eliminando por orina, que es donde vamos a intentar detectarlos. La codeína es la metilmorfina, con lo cual una vez que se metabolice la voy a poder detectar como morfina en un screening de orina, ¿sí? Este metabolismo es a través de vía oral, ¿sí?, a nivel hepático. Muchas veces la codeína es muy utilizada porque vía oral es mucho mejor que la morfina, entonces muchas veces la codeína, al igual que el tramadol, suelen ser los dos opioides más utilizados en forma ambulatoria. La codeína muchas veces es como un potente analgésico, ¿sí?, mientras que con esa finalidad, mientras que el tramadol suele tener un efecto inhibidor de captación de serotonina, o sea, un efecto antidepresivo. Entonces hace muchas veces que mejore también lo que es el estado anímico del paciente cuando viene con dolor en forma crónica. Motivo por el cual muchas veces tenemos que pacientes con tramadol se sienten muy mal ante los descensos de tramadol o mejoran mucho, porque no solamente mejora la analgesia, sino actúa con un leve efecto, ¿sí?, de inhibición de recaptación de serotonina.
Ahora bien, esta inhibición de recaptación de serotonina hace que en intoxicaciones agudas con algún otro proserotoninérgico pueda presentar un síndrome serotoninérgico. O un paciente con un serotoninérgico, yo voy a tener que suspender todo aquello que es proserotoninérgico y si tiene tramadol, también el tramadol. Heroína, principalmente su uso es de tipo endovenoso o intramuscular, ¿sí? No es una droga que tenga un uso en general médico, sino muchas veces es utilizada como droga de abuso, ¿sí? Altísima liposolubilidad y se detecta también como morfina anónima. Meperidina sí se suele utilizar bastante, pero en general a nivel de internación, ¿sí? Muchas veces, obstetricia o posquirúrgico, ¿sí? Lo que suele tener de característico la meperidina es que es una de las excepciones de la miosis en los opioides. Vieron que hablamos de que los opioides dan miosis y clásicamente se habla de la miosis puntiforme por el efecto que tienen en el anillo de Division-Westphal. Bueno, la meperidina es la excepción. La meperidina no genera en intoxicación aguda miosis, genera midriasis. También tiene un efecto serotoninérgico, ¿sí? Y tiene la característica, además de esto, de ser proconvulsivante, es uno de sus metabolitos activos, y esta normeperidina, que es el metabolito proconvulsivante, además no mejora o no revierte, ¿sí? Con el uso de antagonistas como la naloxona. Es decir, que la naloxona nos va a servir para revertir el cuadro respiratorio, pero no lo neurológico, en el sentido de convulsiones. Una pregunta, ¿la norperidina era que era súper neurotóxico? La normeperidina. Sí, que tenía una vida media como 26, 36 horas, una cosa así cuando se metaboliza. Pero no es mucho eso, ¿eh? O sea, como largo. ¿No? No, hay otras mucho más largas. Ah, mierda. Sí. Pero sí, es neurotóxico porque es proconvulsivante, ¿sí? Motivo por el cual no se utiliza mucho. En general cuando se utiliza suele ser como rescates de situaciones postquirúrgicas, pero se intenta evitar porque va a generar este metabolito que genera convulsiones y que no son reversibles ni con naloxona ni con anticonvulsivantes, y además porque tiene un efecto serotoninérgico. Entonces, cuando se suele utilizar sí, por relativamente poco tiempo, más como rescate. Fentanilo, norfentanilo, remifentanilo, lo van a ver mucho su uso en las terapias intensivas, en pacientes intubados. Tener un tubo orotraqueal genera dolor, y ese dolor va a generar lucha contra el aparato para la respiración mecánica. Entonces, el fentanilo es un opioide, o el remifentanilo y todos sus derivados que se utilizan un montón, son de rápida acción, alta potencia y corta vida media. Entonces hace que uno también lo pueda titular fácil. Cuando yo me doy cuenta que te estoy dando mucho, puedo rápidamente bajar las dosis y generar una mejoría. Entonces son opioides para generar analgesia, para que no le duela, ¿sí? Y para que no luchen los pacientes intubados con el asistente respiratorio mecánico para, ¿sí?, ser ventilados. Entonces van a ver que es extremadamente utilizado en las terapias intensivas, pero tienen muchísima potencia. Entonces muchas veces se intenta, ¿sí?, disminuir al máximo el tiempo, ¿sí?, de uso, porque si a veces cuando se empieza le llaman destetar o el weaning para intentar extubar al paciente, se excitan. Y esa excitación está muchas veces asociada a que generan una dependencia a los opioides y hay un periodo de abstinencia, ¿sí?, a esos opioides que fueron utilizados. Una pregunta. Sí. Cuando el paciente está consumiendo también medicado con codeína, ¿a partir de cuánto nosotros podemos detectar en orina en el paciente? ¿Cómo? O sea, él empieza a consumir codeína porque para antidepresivo. Sí. En orina, ¿a partir de cuántas dosis se tiene que consumir para que lo detecte yo en orina? La detección de orina se hace en el día. No necesitamos un tiempo. No, pero o sea, con que haya tomado una ya la podemos detectar. Sí, porque detectan metabolitos. Lo que sí hay que ver qué métodos de qué son, porque muchas veces estamos hablando de semisintéticos y no lo vas a detectar. ¿Sí? Hay que tener en cuenta cuáles son los aparatos que se utilizan. Hay algunos lugares que ni siquiera tienen para screening drogas, pero uno se comunica con el laboratorio y dice, búscame, porque sí lo que hay es detecciones individuales. Solo metadona, o sea, como que eso sí, pero no es que uno le pide para todos así 1 millón de opioides, tenés que ir buscando uno puntual. Ahora, el tema es
¿para qué querés detectar vos ese opioide? Eso es muy importante. Yo pido un estudio es ¿por qué lo quiero detectar? O sea, porque cuando yo lo doy con un uso médico o creo que hay algo que pasa. Entonces voy a buscar lo que clínicamente es relevante. Es preferible buscar un síndrome o síntomas de un consumo de opioides a ir a buscar el opioide quizás. En relación a la metadona, que es otro de los opioides utilizado como tratamiento de reemplazo crónico, como tratamiento de dependencia, la metadona tiene dos características importantes. Una es una vida media bastante larga, que hace o nos da la posibilidad de poder utilizar el comprimido una vez al día, ¿sí? Y por otro lado hay que tener en cuenta que prolongan el QT principalmente a dosis alta, de 120 miligramos día. Pero la prolongación del QT habla de la necesidad de controlar si en un electrocardiograma en todo paciente que esté medicado con metadona. Dextroproporcifeno ya está retirado del mercado por la cardiotoxicidad que genera. Antes había analgésicos con dextroproporcifeno, no sé, diclofenac con dextroproporcifeno y así. Bueno, la realidad es que el dextroproporcifeno se sacó del mercado. Lo debería sacar también de la lista, pero por las dudas recordar que es altamente cardiotóxico. Dextrometorfano creo que ya casi se usa. Loperamida, recordar que es solamente para tratamiento de constipación y no vamos a hablar de la loperamida porque no genera abuso, porque no atraviesa barrera hematoencefálica, o sea que si alguien quiere ser adicto a la loperamida le va a salir mal. No le va a salir nada. Oxicodona también es otro opioide que se usa mucho vía oral, ¿sí? Lo que tiene el opioide es una muy buena absorción vía oral y además hay algunos que son de liberación prolongada que hace que la dosis se pueda llegar a repetir solamente 1 o 2 veces por día en los casos que sean necesarios. El tema con la oxicodona es que en las intoxicaciones agudas uno podría pensar que tienen un larguísimo tiempo, porque si la vida media es tan alta, si yo tengo que poner naloxona, tienen muchísimo tiempo en bomba de infusión continua con naloxona, porque la vida media es muy larga en los productos de liberación prolongada, que son los que más se usan. En realidad es buprenorfina, no bupremorfina, pero bueno, no importa. Y la buprenorfina, un poco lo que ya hablamos, después vemos, ahora no, vamos a ver cómo se usa la buprenorfina más adelante. Vamos a la intoxicación aguda. La clínica la tienen que saber como el Padre Nuestro, porque es lo único que va a hacer que ustedes piensen en que puede ser esto, y cuando se piensa que estamos frente a un síndrome opioide, hay que dar antagonista, hay que dar naloxona. O sea que el diagnóstico de intoxicación aguda es síndrome opioide. Más allá de la analgesia, que a veces puede ser referido o no según el sensorio, ¿sí? Es algo importante a tener en cuenta porque el dolor es una de las principales manifestaciones de la abstinencia. Recuerden que vamos a hablar de intoxicación aguda y cuando hablemos de abstinencia va a ser todo lo opuesto. Entonces, en intoxicación aguda hay analgesia, en intoxicación crónica, en la abstinencia, lo que vamos a tener es muchos dolores generales, ¿sí? Depresión respiratoria. La depresión respiratoria es lo más importante en el síndrome opioide. La depresión respiratoria es de origen central, ¿sí? Entonces hace que no sea relevante la frecuencia respiratoria del paciente, porque acá no vamos a tener que el paciente va a intentar compensar el exceso de dióxido de carbono. Acá el paciente al ser central, la depresión respiratoria, no intenta compensar. Entonces, a veces dicen, bueno, la función respiratoria es un indicador, ¿sí? No, es el peor indicador de la mecánica o de la ventilación. Lo que hay que hacer es sacar sangre para ver el grado de hipoxia y de dióxido de carbono que hay en sangre. Muchas veces lo que aparece es directamente cianosis, pero es paciente en coma, por sospecha de opioides, lo que hay que pensar es que en cualquier momento hace el paro respiratorio. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener siempre presente. ¿Sí? O intubarlo, ¿no?
A veces tienen una acción broncoconstrictora, entonces además de poder hacer un paro respiratorio, podemos auscultar a un paciente con sibilancia, así, a nivel, o un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Entonces, muchas veces lo que podemos encontrar es que además del paro respiratorio puede llegar a haber complicaciones respiratorias directamente a nivel pulmonar. Otra cosa importante, si el paciente no tiene el edema agudo de pulmón, no tiene una acción broncoconstrictora, pero está en coma y yo le doy la naloxona, se despierta y yo no le sigo repitiendo la dosis de naloxona y vuelve a entrar en depresión respiratoria, es como si volviera a hacer una intoxicación aguda de cero, con nuevamente riesgo a que además de la depresión neurológica haga edema agudo de pulmón y nuevamente la acción broncoconstrictora. O sea, no es que porque la primera vez no lo hizo, después no lo va a hacer si yo lo hizo. O sea, tengo que tener presente que si no le doy la naloxona, no solamente va a poder tener de complicación el paro respiratorio, sino además el edema agudo de pulmón, ¿sí? Porque la gravedad del edema agudo de pulmón es que si yo lo intubo, tampoco voy a mejorar esa mecánica, ese intercambio gaseoso. Entonces, ahí está la importancia de evitar ese edema agudo de pulmón. Porque si hace el paro respiratorio, bueno, primero va a haber reanimación, sí, lo van a intubar al paciente, pero si hace el edema agudo de pulmón, además del oxígeno, va a tener un muy mal intercambio de oxígeno. Entonces va sumando gravedad, hipoxia y riesgo de secuelas, ¿no? Incluso muchas veces tienen convulsiones, pero por la hipoxia cerebral. La hipoxia es anecdótico, como les cuento, lo mismo que los vómitos. Los vómitos, sí, a veces es relevante como efecto adverso, pero en las intoxicaciones agudas, sí, esto de los vómitos no es algo que suele suceder. Rigidez muscular e hipertonía es algo que muchas veces vemos, y esta rigidez suele a veces estar asociada a rhabdomiólisis, y a veces hay convulsiones asociadas. Cuando hay convulsiones hay que empezar principalmente dos cosas. Por un lado, que no esté la normeperidina en el medio, que es un proconvulsivante, que no haya una hipoxia cerebral, ¿sí? Y esas convulsiones nunca van a mejorar con la naloxona. Siempre es una cuestión de dar benzodiazepinas para tratar la convulsión de origen tóxico y la naloxona, pero para revertir, sí, la parte respiratoria. Bradicardia, hipotensión, miosis, sí, etc. Retención aguda de orina. Y lo otro, el ilio, ¿sí? O la ausencia de residuos aéreos. Perdón, una pregunta. ¿Con las benzo no se va a deprimir todavía más? Pero si estás con convulsiones, hay que tratar las convulsiones. Ah, ok. Sí, lo más probable es que vas a estar entubado. Ah. Las alteraciones endócrinas y otras complicaciones, ya sea por el uso endovenoso, no son relevantes en la intoxicación aguda, o sea, que le estamos teniendo que salvar la vida, ¿sí? Pero es algo que hay que pensar, lo buscas, si el paciente permanece internado, ¿sí? Más de 24 horas. Ver que si el uso es endovenoso no haya infecciones, ¿sí? O enfermedades de transmisión, ¿sí? Por uso de jeringas. Las alteraciones endócrinas muchas veces tienen importancia, ¿sí? En dos cosas. Primero, a nivel ambulatorio, cuando uno quiere, sí, hacer algunos controles de lo que es la fertilidad, la libido. Y lo otro que es muy importante es en la respuesta al estrés. ¿Sí? Son pacientes que tienen asociado dificultades a la respuesta al estrés. Entonces, cualquier situación de estrés son disparadores, ¿sí? A recaídas. Esto es una cuestión más bien hormonal, o de los ejes, sí, hormonales principalmente, sí, a nivel de suprarrenales, sí, ejes del cortisol, que tienen como su importancia más bien en lo que es el tratamiento crónico del paciente, pero en agudo obviamente es en lo que menos pensamos. Entonces, paciente que llega a la guardia en coma, todo en menos, TA, frecuencia cardíaca, ¿sí? Frecuencia respiratoria, pupilas mióticas puntiformes, que para esto hay que haber visto por lo menos alguna que otra pupila, ¿sí? Pero sabemos que no va a ser lo patognomónico. Vamos a pensar en el síndrome opioide. Ahora,
hay otros síndromes. Uno diría, ok, el sedativo hipnótico también podría ser. Ahora, lo que tenemos que pensar es qué es lo que me voy a diferenciar este síndrome opioide del sedativo. Entonces acá es donde salimos de la tríada y para hacer diagnóstico de certeza de que es un opioide tenemos dos cosas. Por un lado, ir a buscar ruidos hidroaéreos que están abolidos. Si el paciente tiene una retención aguda de orina, que en el caso de los opioides lo tienen y en los sedativos hipnóticos no lo tienen, ¿sí? Entonces vamos a tener que ir a buscar ese tipo de cosas. Y la otra segunda herramienta para el diagnóstico de certeza es la naloxona como herramienta diagnóstica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la naloxona? Sí, es lo que más me interesa, pero en el tratamiento creo que ya lo recontra saben, el ABC es primero. Entonces llega este paciente en coma, depresión respiratoria, y ustedes van a estar ocultándole la panza, viendo si tiene un globo vesical, y lo primero que van a hacer es ponerle oxígeno al paciente. Y ese es el ABC, ponerle una vía periférica, ¿sí? Empezar a hidratarlo, o sea, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Y es como lo indicado. Y en ese contexto van a estar pensando, che, esto es un síndrome opioide, tráeme una ampolla de naloxona. Cuando uno dice que la naloxona es parte de la herramienta diagnóstica y terapéutica, hay que saber cómo se administra. Las ampollas de naloxona son de 0,4 miligramos. Entonces, lo que se puede hacer es administrar intramuscular o endovenosa. Si uno piensa que está dentro del hospital, ¿sí? Que es lo ideal porque no creo que tengan tantas ampollas en cualquier lado de naloxona, pero lo primero es empezar el tratamiento con la naloxona. ¿Cómo se administra? Vamos a esto que es más fácil, después volvemos a lo primero que se hace es, ok, yo tengo este paciente así, la gran pregunta es un consumidor crónico o no? Puede que esté todo agujereado los brazos, la jeringa ahí colgando y decir sí, claramente es crónico, o puede que no tengas idea qué es lo que pasó, por ejemplo, en puerta 8. Cuando uno ya sabe que es un paciente con consumo crónico, lo que suele suceder es que hay que tener cuidado de que el paciente no se revierta el cuadro abruptamente y pase de un síndrome opioide a una excitación psicomotriz donde te manotee un golpe y te deje noquear en el piso. Porque nada, porque simplemente se despertó en forma abrupta. No digo que sean todos violentos, ¿no? Pero digo, muchas veces en ese despertar se asustan y hay conductas sí, que son comportamentales que uno puede ser lastimado. Entonces, lo indicado es esa ampolla 0,4 miligramos, se la diluye, ¿sí? En 10 mililitros de solución fisiológica. Entonces lo que se hace es administrarse 1 mililitro, o sea 0,04 miligramos. Eso es lo primero que se hace, ¿no? Como para decir, a ver qué pasa con este paciente. Si el paciente ya responde con eso, entonces uno ya sabe que quizás no va a necesitar un montón de ampollas, ¿sí? Entonces va a ir con cautela. Cuando le damos eso y no pasó nada, no se modificó ni dos valores la frecuencia cardíaca, ni la TA, ni nada, después de dar ese 0,04, lo que se hace es dar todo lo que resta de la ampolla. O sea, todos los 10 mililitros de una. Entonces ahí pasamos a administrar una ampolla. Entonces ahí pasamos al primer cuadrito que es una ampolla en el 0,04 mililitros. Uno espera, si el paciente, ¿qué es lo que busca? ¿Qué buscamos? Que el paciente se despierte completamente, que el paciente mejore la frecuencia cardíaca, que mejore la TA, que mejore la mecánica ventilatoria. ¿Qué vamos a esperar? Que se siente y me hable. ¿Alguno de todos esos parámetros? Lo primero que vamos a buscar es aquello que lo mate, o sea, revertir aquello que lo mata. Entonces, por un lado vamos a buscar que la frecuencia cardíaca esté por arriba de 60, que la TA esté por arriba de 90, ¿sí? La sistólica, pero principalmente lo que lo va a matar es el paro respiratorio. Entonces lo que vamos a buscar es que mejore la mecánica ventilatoria, ¿sí? La saturación, ¿sí? Y lo que es la mecánica general de ventilatoria.
Porque lo que tienes es una frecuencia a veces normal, pero superficial, ¿sí? Entonces, que se despierte completamente a veces no es, no es el objetivo, sino que estos parámetros vayan a mejorar. Una vez que administramos esa ampolla, esperamos 2-3 minutos. Si no pasó nada en esos 2 minutos, lo que se hace es dar 5 ampollas de naloxona, o sea, 2 miligramos. ¿Sí? Y luego, ¿sí?, lo que se hace a los 2 minutos es repetir, ¿sí?, las dosis, se le da, no se repite, perdón, se duplican, porque lo que se intenta hacer es ir duplicando. De 0,04 a 0,4, que es una ampolla, duplicamos a casi 4 o 5 ampollas, duplicamos, digamos, 10 ampollas, son 4 miligramos, y si no responde, de nuevo, otras 10 ampollas, que son otros 4 miligramos. Entonces, recién ahí, si ya dimos una ampolla al principio, 5 ampollas, 10 ampollas y otras 10 ampollas, el paciente no se despertó, no pasó nada, entonces digo, esto no es un síndrome opioide. Es decir, que la naloxona va a descartar el síndrome opioide cuando yo haya administrado 25 ampollas, ¿sí?, es decir, 10 miligramos de naloxona, y no hubo mejoría del paciente. Ahí recién digo, esto no es un síndrome opioide. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo digo, no, el paciente le di naloxona y no respondió, no es le di una ampolla y no respondió. Le tengo que dar 25 ampollas en total para decir, esto no respondió. ¿Sí? Entonces, recién ahí vamos a decir que por eso es tan importante la forma en que se administra la naloxona. ¿Ah? Y cada ampolla con 10 mililitros de solución funcional. No, la primera nada más. Las otras directas. Directo, Ah, ok. sí. O sea, lo que se hace es romper ampollas, llenar las requeridas y pasarse todo junto. Ah, ok. A mí me queda una duda. Cuando arrancabas con los 0,04 y después le das el resto de la ampolla, ¿eso lo haces siempre o depende de cómo te responda inicialmente a los 0,04 que le diste? El protocolo es así. Si vos lo querés modificar, se puede modificar. O sea, no es que tenés que sí o sí. No, ese es el protocolo. Lo más importante del protocolo es que para decir que descartaste un síndrome opioide es porque diste 25 ampollas, que son 10 miligramos de naloxona. ¿Sí? Eso es como lo importante, y eso en 6 minutos. ¿Sí? O sea, en menos de 10 minutos administraste todo eso y no se despertó. Entonces decimos que no es, ¿sí?, un síndrome opioide. Digo esto porque fue un error que pasó mucho cuando fue puerta 8, decir, le dimos naloxona y no respondió. Sí, pero si te diste una sola ampolla, 2 ampollas no es la dosis para descartarlo. ¿Sí? Cuanto más sintéticos y más potencia son, lo más probable es que lleguemos a valores más densidad, de más cantidad de ampollas para revertirlo, ¿sí?, el efecto. Y esto es un protocolo de administración. Yo creo que si empezamos a pensar que en algún momento van a estar mucho más frecuentes los usos de los sintéticos, vaya a haber quizás una necesidad de dar dosis más altas, ¿sí?, de naloxona desde un inicio. Pero bueno, y en el medicina va a cambiar. En el caso de que, por ejemplo, mejore, después para mantenimiento se mantiene con 0,04. No, ahora vamos a ver cómo es. Ok. Para el mantenimiento, ¿sí?, lo que uno hace es, cuando se despertó el paciente, cuenta todas las ampollas que dio, ¿sí?, y en 1 hora. O sea, uno lo que hace es, se despertó, fíjense que fueron 10 minutos que estuvieron administrando. Entonces, una vez que se despertó el paciente o mejoró el síndrome opioide, revirtió el síndrome opioide, durante 1 hora yo me tengo que dar al ladito del paciente e ir administrando, ¿sí?, la naloxona artesanalmente para sostener esto que logré, la frecuencia cardíaca, la mejoría de la frecuencia respiratoria y la saturación, seguramente el sensorio también, y tengo que ir repitiendo la dosis. ¿Cada cuánto? Va a depender, ¿sí?, de qué opioide utilizó el paciente. Porque si usó... No se hace dosaje. No, porque no lo olvidas, no te va a decir cuál es. Entonces, lo que ahí muchas veces ayuda es que el paciente se despierta y te dice, usé tal cosa. Si no te dice qué cosa usó, uno lo que tiene que estar es
la hora ahí paraditos, ir viendo en qué momento empieza a volver a bajar la frecuencia, a bajar la TA, a quedarse dormido el paciente para repetir la ampolla naloxona. Es de lo más artesanal y molesto que hay en el sentido de que te tenés que dar una hora ir viendo, ¿sí?, cuánto va requiriendo el paciente. Muchas veces el paciente se despierta y usó tal cosa, o le encontrás ampollas o encontrás comprimidos de algo y uno ya sabe la vida media y más o menos puede llegar a intuir cuánto va a poder necesitar de naloxona. Pero igualmente lo que necesite en esa hora, uno se tiene que quedar al lado del paciente, ir viendo cuánto termina necesitando para sostener, ¿sí?, esa cantidad de naloxona para mantener, ¿sí?, el sensorio, los vitales. Esa cantidad de ampollas que se usó en una hora, o esa dosis, ¿sí?, total que se utilizó en una hora, lo que se hace es 2/3 de esas dosis total, se las diluye, ¿sí?, en solución fisiológica y se las pasa en goteo lento en una hora. Y luego queda una infusión continua de naloxona que se va descendiendo las dosis en base, ¿sí?, a el sensorio y los signos vitales. Es decir, que el tratamiento de la intoxicación aguda del opioide es extremadamente, ¿sí?, artesanal en el sentido de que no vamos a poder dejarlo librado, ¿sí?, a la evolución de que lo controle cualquiera. Si uno no está al lado del paciente, no va a poder definir en qué momento va a suspenderlo o en qué momento, ¿sí? Lo que hay que estar es continuamente monitorizando los signos vitales y la mecánica ventilatoria. Y Estados Unidos. O sea, el paciente despierta, por ejemplo, con la dosis de naloxona, vos le dejás de dar naloxona y esperás a que vuelva a tener como esa baja y ahí se la volvés a administrar. Exacto. Y ahí calculás cuánto sería en la hora. Exactamente. Cuando pasó la hora, decís saber cuántas ampollitas rompimos acá. Y Pero contás también las del principio. Todas. Todas. Todas las que Ok. en la primera hora. Entonces, cuando contás todas esas ampollas, decís, listo, esto lo tengo que 2/3 diluir en una bomba de infusión No, continua pero no es para que se pasar despierta y en una y hora. le seguís dando. Se despierta, se lo dejas de dar Se lo dejás y de dar. esperás a que vuelva a tener Porque si una vos le seguís depresión. dando, vas a generar una abstinencia. Claro. Entonces va a estar taquicárdico, hipertenso, se va a empezar a agitar, va a empezar con dolor. Entonces, vos no querés generarle una abstinencia. Vos lo que querés generar es que no se muera. Nada más. No es poco igual, pero entonces, de ese paciente solamente vamos a esperar. Por eso se habla de un tratamiento artesanal, porque estás ahí monitoreando los vitales para ir viendo en qué momento repetís la dosis. Porque si se despertó a la media hora, lo controlás esa otra media hora para ver si termina ganando el opioide o la naloxona. Sí, porque estás regulando continuamente, ¿sí?, en eso. Porque vos no tenés forma de saber qué dosaje de neurotransmisores está pasando en su cabeza. Bien. Pero sí tenés forma de, en base a la clínica, saber qué grado, ¿sí?, de estímulo de receptores opioides está teniendo. Entonces, es indirecta la información. ¿Sí? Ale, perdón, no entiendo bien esta diapositiva. O sea, los pacientes con respuesta completa a la naloxona sería al principio, cuando vos le das Claro. como en la primera ampolla de naloxona, sería. No, sería paciente que, bueno, sí, porque en realidad sería, sí, porque la respuesta completa es que respondió a la naloxona, ¿sí? Es que O sea, responde. alguna de todas las ampollas o en la primera ampolla. La que ella respondió. O sea, en cualquiera de esos momentos, ¿sí? Hay que responder. Porque a veces no llegas a las 25. La gran, por lo menos nosotros acá, la gran mayoría de las veces responden a las primeras ampollas o 5 ampollas. Entonces, no llegamos a tanta cantidad. Pero igual te quedas al lado del paciente durante una hora. Siempre te quedas al lado del paciente en esa hora, porque lo que puede pasar es volver a deteriorar. Y si deteriora el sensorio, lo riesgo que haga el edema agudo pulmonar cardiogénico, de que vuelva a haga un paro respiratorio en tu cara. Entonces, ¿por qué? Porque vos no le diste la naloxona. Entonces, vos lo que estás ahí es controlando continuamente en qué momento lo primero que empieza a bajar es la frecuencia cardíaca, y entonces ya le vas repitiendo la naloxona. ¿Y el goteo continuo después de la hora? Después de la hora. Termina la hora y se da el goteo continuo. Exacto. Exacto. Que acá no les voy a decir cuánto, porque va a depender la bomba de infusión continua, si es de 500 mililitros, si es de 50 mililitros, o sea, depende de eso. Lo que sí uno tiene que saber es la cantidad de miligramos de naloxona que le va a pasar en una hora, ¿sí?, de goteo. Y lo máximo que haces es darle a 25 ampollas. ¿Eso también lo haces durante una hora? O sea, No, es lo que el lo harías máximo de en una 25 hora. ampollas para decir que no es un opioide. Claro, Lo que le está pasando. pero vos en darle todas esas.
tardas una hora más o menos. ¿O No, tardas más? no, menos de 10 Son minutos. 10 menos de 10 minutos. Ah, Porque claro, acá no. están los tiempos. Son, entre eso de una ampolla son 2 minutos, 5 ampollas. 2 minutos, 10 ampollas, 2 minutos, 10 ampollas. O sea que en 10 minutos ya le pasaste las 25 ampollas. Pero, ¿y cuándo sería una respuesta incompleta? O sea, entendí lo de la completa si responde en una de esas. En general hablamos de incompleta cuando queda duda. Pero cuando el paciente respondió o hay alguna mejoría, uno ya lo interpreta como una opioide. Ay, perdón, ¿y por qué se espera la primera hora? No entendí eso. Para hacer el cálculo. Ah, literal para hacer el cálculo. Claro. Digo, porque no es fácil hacer el cálculo. Y la que es la vida media, muchas veces en una hora ya tienen una idea de qué es lo que puede estar O sea, en pasando. realidad la hora es, perdón, es para ver si lo entendí más. En una hora sería, vos le diste, no sé, llegaste a las segundas 5 ampollas, el paciente te respondió, vos esperas ahora para ver si vuelve a deprimirse. Exacto, siempre se deprime. Ok, y ahí tenés que volver a hacerlo. Exacto. Ok, joya. Exacto. Entonces vas acumulando mientras tanto a ver cuánto voy usando, y vos ya saben que tenés que andar pidiendo para farmacia tantas ampollas en una hora. Y en esa siguiente hora va a ser, cada vez va a ser menos. ¿Y no hay manera de que después de la hora siga, si te puedas seguir deprimiendo o no? No, ahí no va a haber manera de que se siga. Siempre vas a hacer menos ampollas. Porque se va a ir cada vez, la vida media va a ir pasando y cada vez se va lavando más y va a necesitar menos O ampollas. sea, por cada depresión haces todo este esquema de nuevo. Sí, pero ya sabes, ya mejoró. Entonces no es que vas a tener que estar de cero. O sea, ya tiene antagonista dando vuelta. Entonces vos vas a dar una ampolla quizás solamente o dos y ya va a repetir. ¿Okay? Y todo esto lo ya pasado la hora, ¿no? Que ya te llamando a tener intensidad por una cama o lo haces todo en guardia. A veces es en guardia. Muchas veces es en guardia. Pasa que después depende de la vida media. Si lo que utilizó fue morfina o fentanilo, la vida media es cortísima. En menos de 12, como están en menos de 0 ya se resolvió todo. ¿Sí? En cambio, si utilizó metadona u oxicodona y tenés para largo. ¿Sí? Bien, si entendieron esto ya es un montón. ¿Qué pasa con el uso crónico? Que ya lo saben, con el uso crónico de todo lo que es dependencia, ¿sí? Empieza a haber up-regulation, down-regulation. Y en este caso, lo que hay una up-regulation es el sistema del AMP cíclico en general. ¿Sí? En este AMP cíclico, que lo que va a necesitar es que todo el tiempo está inhibido por un opioide, empieza a intentar autorregularse y aumentar el AMP cíclico. Van a haber mucha desensibilización de algunos receptores, ¿sí? Hay diferencias en las tolerancias, ¿sí? Por ejemplo, hay tolerancia elevada, ¿sí? Para lo que es el efecto antitusígeno, ¿sí? Para la sedación y la analgesia. Eso significa que al ser alta, ¿sí? esta tolerancia, uno llega, por lo menos imagínense que llega un paciente al consultorio y uno le pregunta cuánto consume de fentanilo. Y en la terapia le dan una ampolla de fentanilo para intubar al paciente. Y estos vienen caminando al consultorio y dicen, no, yo uso 10 ampollas. Y vos decís, pero ¿cómo no está intubado? Decís, ¿cómo no está...? Bueno, y eso es porque genera tolerancia. Y esta tolerancia a la depresión respiratoria hace que haya gente que use 10 ampollas por día y que no estén en depresión respiratoria, mientras el que está quizás en la terapia nunca usó ningún opioide, con una ampolla ya esté intubado, sedado, ¿sí? Que no se hace en alguna guardia en algún momento y hay que intubar un paciente, van a ver que te pasan una ampolla quizás. Cuando pasan una ampolla y esto no pasa nada, empiezan a sospechar de que este paciente ya no haya un abuso de opioides, porque todo paciente en general responde con una ampolla de algo 10, 100 veces más potente que la morfina a estar, ¿sí? Por intubarlo. Pero hay distintos niveles de tolerancia. Como la tolerancia es mínima con la miosis, por eso la miosis es parte de la tríada. Porque hay algo que no van a poder simular nunca, es la miosis cuando la hacen, ¿no? Que en general es lo más frecuente. Entonces, el paciente que es adicto a los opioides, y es un opioide que genera miosis, no hay tolerancia a eso. Siempre va a tener miosis ese paciente. Digo, para esta diferencia, ¿sí? Lo mismo quizás a veces la bradicardia es una tolerancia intermedia, entonces no está con 40 de frecuencia respiratoria de frecuencia cardíaca por la vida, pero
siempre está con frecuencias relativamente bajas. Esto lo vamos a pasar. Esto de refuerzo proteico ya lo habíamos hablado, ¿no? En un momento no vamos a volver a esto. Dos cosas que van a aparecer en la abstinencia a opioides va a ser entonces todos estos síntomas opuestos a la intoxicación aguda. Entonces vamos a tener pacientes con taquicardia, pirorección, ¿sí? Y hay algunas perlitas del síndrome opioide que están relacionadas a que es el síndrome de abstinencia menos mortal. O sea, nadie se muere por una abstinencia opioides, la pasan mal, pero no es de alta mortalidad, pero es de gran morbilidad. El primer signo de abstinencia a opioides es la disforia, ¿sí? Y las mialgias. ¿Qué significa disforia? Exacto. Entonces son pacientes que rompen los huevos que no les explican, porque se sienten mal y se sienten mal y se sienten mal y bueno, no están ni taquicárdico o apenas taquicárdico o apenas. Entonces, che, no, la verdad que porque me digas que te sentís mal, yo no te voy a dar un opioide, ¿no? Pasa esto, me voy a ir a drogar porque me siento mal y decís, mirá, te puedes sentir mal por un millón de cosas, pero entonces lo más importante, de lo que más se quejan los pacientes es disforia. Pero la disforia no es mortal. Entonces, son pacientes que en tóxico, nosotros hay un chiste entre nosotros, es que si la paciente golpea la puerta 50 veces en 5 minutos, seguro que es un opioide, ¿no? Pero porque si realmente te sentís mal, estás doblado de dolor, no sé qué, estás con fiebre, casi que no le da el cuerpo para ir a golpear la puerta. En cambio, estos pacientes quizás están un poquito inquietos, ansiosos, con dolores, pero la disforia es lo que marca este síndrome de abstinencia. Y muchas veces esta disforia, ¿a qué está asociada? Al craving, al deseo de consumo. Entonces, una de las principales recaídas en este consumo es la dificultad para tolerar esa disforia y ese craving, ese deseo de consumo irresistible. Luego tenemos un montón de síntomas, ¿sí? Que sí, quizás pueden llevar a alguna desequilibrio hidroelectrolítico, como son los vómitos, las diarreas, ¿sí? Sudoración, que puede llevar a una cierta deshidratación, ¿sí? Pero de repente los síntomas son bostezo, pirorección, dolores musculares, calambres, pero nadie va a ir a la guardia por un calambre, ¿no? O sea, me refiero al grado de malestar que genera. Acá está el listadito como para que veamos. Insomnio. Se trata con benzodiazepina, lo tratás con alguna inquietud lo mismo. Rinorrea, crisis de bostezos, sudoración, pirorección, náuseas. Lo más grave que puede llegar a tener es hipertensión o una taquicardia si de base hay alguna patología cardiovascular agregada, pero diarreas, temblores, artralgias, dolores abdominales, nada de eso habla de mortalidad. Entonces son subjetivamente severos, pero objetivamente son leves a moderados. Entonces cuando uno trata una abstinencia de opioide, ¿qué trata? Principalmente la disforia y el craving, ¿sí? Pero, ¿qué quiere el paciente? Cada vez consumir más. Entonces, la forma de saber cuánto, más allá que me lo pedís o no me lo pedís, porque tenés ganas de consumir y es preferible que te lo den en el hospital y ir a comprar opioides, entonces además encontraste una forma de conseguir gratis lo que te genera placer. Lo otro que hay que controlar es que eso no le esté generando hipotensión, ¿sí? O sea, que nosotros no estemos tratando no solo el malestar, sino un malestar que esté acompañado de síntomas como la taquicardia, ¿sí? Diarreas, vómitos. Entonces, cuando tratamos, vamos a tratar esa disforia, pero si está acompañado con síntomas autonómicos. A ver qué había puesto acá, que no me acuerdo. Bueno, la hiperexcitabilidad a través del locus coeruleus. Bueno, el estado amotivacional es como la apatía, esa depresión, desinterés sexual, falta de libido.
Entonces, esa apatía es característica de todos los pacientes con periodos de inicial de deshabituación a drogas de abuso. Ah, no, sí, todos también son drogas de abuso. De la abstinencia, quizás estaría bueno hablar sobre el recién nacido. En el recién nacido hay algunas características que vieron que hablamos que la abstinencia en el adulto no es grave, pero en el recién nacido, que viene estando pobrecito expuesto a un opioide durante el embarazo, al nacer va a tener en las primeras 24 horas síntomas de abstinencia opioides. Si el opioide es de mayor vida media, puede que la abstinencia aparezca al segundo día. Pero en un neonato que esté con vómitos, con diarrea, con taquicardia, con hipertensión, sí es grave. Porque en esas primeras 24 o 48 horas, si hay algo que hay que hacer, bueno, pues tienen los niños empezar a hacer es a hidratarse, adaptarse a la toma de leche. Entonces, en un niño, en un recién nacido, sí pasa a ser de gravedad estos síntomas de abstinencia. Esto que no decimos no es de gravedad en el adulto, porque sabemos que toma líquido hidratante y vas a estar mejor. En el recién nacido esto no lo puede compensar. La excitabilidad, el llanto continuo, la falta de succión, ¿sí? Todo esto pasa a ser grave en el recién nacido. Entonces, sí pasa a ser una problemática, los síntomas van a ser estos mismos, pero en el contexto de un neonato pasan a ser de gravedad. Y aparte que al toque se dan cuenta un niño que está irritable, llora todo el día, no puede tomar ni un mililitro de leche, ni de líquido, ni de nada, ¿sí? Diarrea continua, no es lo habitual. Existe una forma de hacer un score, ¿sí? De abstinencia a opioides. ¿Qué sucede con estos, con este score? En un niño o en alguien que no intenta tomar, no abusar, ¿sí? De este resultado del score de abstinencia, es más fidedigno de alguien que ya sabe que el score es alto, le van a dar terapia de reemplazo. ¿Sí? O sea, si el paciente que está en abstinencia, ¿por qué motivo? Porque no está consumiendo por el motivo que sea. Entonces, muchas veces no consumen porque no la consiguieron o porque vienen de otro país y se le terminó y lo que sea. Entonces ya saben que van a empezar con síntomas, con craving y disforia. Entonces llegan a la guardia y corren, no sé, una vuelta más antes de entrar para estar taquicárdicos, sudorosos, ¿sí? Transpirados, dicen que están ansiosos, que no pueden dormir, que están con vómitos y que no toleran la dieta y que tienen diarrea. Y después están ahí esperando 2 horas y no vomitaron ni una vez, no fueron al baño ni una vez, no tienen pilorección, no hay bostezos, ¿sí? Entonces, muchas veces son síntomas que al ser subjetivos, ¿cuánto tenés de dolor? Me muero de dolor. Y el score de golpe pasa de 5 a 14 como nada. Entonces es un score que tiene menor utilidad que lo que tiene el SIWAR, ya que la gran mayoría son síntomas subjetivos. El tratamiento de los pacientes con consumo crónico de opioides, en estos pacientes existen varias modalidades de hacer tratamiento. Están descritas varias modalidades, la realidad es que se usan no todas. Por ejemplo, la terapia rápida o ultra rápida de tratamiento, en donde lo que haces es tipo sedación tipo propofol en unidad de cuidados intensivos para sacarle los opioides, es como, no, existe pero no lo usamos. No es que llega al consultorio y decimos, bueno, te vamos a internar en la terapia y te vamos a sacar todo, ¿sí? Es una forma que a veces se puede utilizar en el paciente que ya está en la terapia, que tuvo altísimas dosis de fentanilo o remifentanilo, y uno lo que hace es utilizar alguna otra sustancia sedativa mientras va bajando las dosis del fentanilo. En general lo que se utiliza es la dexmedetomidina, ¿sí? Los que son los agonistas alfa 2. Están las terapias lentas de desintoxicación, que van bajando un poquito las dosis, Está el tratamiento de sustitutivo, así como está el tratamiento de reemplazo nicotínico. Bueno,
Acá hablamos de tratamiento, ¿sí? De mantenimiento o de reemplazo con metadona. O buprenorfina, que nosotros no lo usamos en el país, pero porque no tenemos problemas de intoxicaciones agudas por ahora. Entonces la metadona no suele ser suficiente como para tratarlo. Para el manejo adecuado de una abstinencia, uno tiene que tener cierto conocimiento de algunas características del paciente. La vamos a decir, pero creo que es bastante obvio, ¿no? Esto de saber cuánto usa por día, cuáles son las vías de ingreso, hace cuánto fue que consumió, si lo asocia con alguna otra droga, si tiene comorbilidades, si ya ha tenido síntomas previos de abstinencia. Todas estos pequeños datos van a hacer que uno piense si van a ser de mayor gravedad o de menor gravedad, ¿sí? La abstinencia que presente el paciente. El objetivo va a ser intentar mejorar la sintomatología, ¿sí? Es decir, que el tratamiento es intentar evitar esos síntomas de abstinencia. Incorporando obviamente, ¿sí? El tratamiento interdisciplinario con psicólogo o psiquiatra por las comorbilidades que puedan eventualmente existir. Bueno, esto es como un ejemplo de heroína y morfina, ¿sí? Heroína y metadona, que no va a ser lo mismo. La heroína empieza los síntomas a las 8 horas, máximo 72 horas, mientras que la metadona recién a las 48 horas empieza a aparecer síntomas de abstinencia y tardan muchísimo hasta que se deshabitúan a la metadona. ¿Cuáles son los tratamientos que podemos hacer? Están el tratamiento no sustitutivo, que es lo primero que elegimos, que es dar benzodiazepinas o neurolépticos sedativos, o sea, antipsicóticos sedativos, quetiapina, ¿sí? Es lo que más utilizamos, o a veces si hay algún síntoma así, algo psicótico, risperidona o olanzapina, pero benzodiazepinas en general como para algo sedativo, para que pueda descansar, para que la taquicardia, la ansiedad. Los agonistas alfa-2 centrales, ¿sí? Que son la dexmedetomidina y clonidina, que se pueden utilizar en unidad cerrada, con sus complicaciones, ¿sí? De hipotensión, bradicardia. La dexmedetomidina mucho menos que la clonidina, y la clonidina también se puede dar vía oral en forma ambulatoria. Esto es como lo que con uno empieza, como para ver si podemos manejar sin necesidad de dar alguna terapia de reemplazo. A veces lo que se puede asociar es intentar disminuir las dosis de consumo, pero eso va a depender de cada paciente, ¿sí? Particular. Algunos colaboran y tienen contención familiar y otros no. O sea. Y la otra herramienta que tenemos es, bueno, que es como la gran pregunta, ¿doy agonistas puros? ¿Doy una reemplazo, ¿sí? de estos de mantenimientos con metadona? Esa es la siguiente gran como pregunta. Y cuando uno decide esto, ya sabe que no va a dar antagonistas y que va a estar por mucho tiempo el paciente medicado con metadona. Digo mucho tiempo porque la vida media es larga, entonces hasta que después deshabituemos al paciente a la metadona, también vamos a estar bastantes meses haciendo esto. ¿Sí? Entonces cuando uno decide dar tratamiento de reemplazo con agonistas puros, sabe que se está metiendo en un camino que es de largo tiempo, para eso necesitamos adherencia, que el paciente venga, etc. La opción de los antagonistas, de administrar antagonistas, hay que tener ciertas consideraciones. Primero, que el paciente tiene que estar libre de opioides, porque si no le genero yo la abstinencia. ¿Esto en qué caso se utiliza? En caso que el paciente, después de una semana o 10 días de no estar consumiendo ningún opioide, ¿sí? Ningún opioide, seguro de esto, yo propongo el inicio de naltrexona. Porque no vamos a dar naltrexona porque es de corta vida media y endovenoso, damos naltrexona, que es de vida media más larga y es vía oral, con el objetivo, ¿sí? De tener dando vuelta un antagonista para el caso de que si aparece algún uso de algún agonista no haga su efecto. Y por otro lado, intentar, sí, a veces sirve mucho en pacientes con craving, sí, que este craving está asociado a veces a situaciones de habitualmente después de los partidos de Boca consumía, pues era una boludez, ¿no? Pero
perdón si es que no les parece una boludez, pero digo, algo que lo asocia al consumo, entonces ese craving o esa situación de deseo le iba a generar ganas de consumir. Entonces, la naltrexona lo que hace es aplacar o disminuir esa intensidad de craving cuando hay estímulos externos que no están asociados a la droga en sí. Lo mismo pasa con alcohol. Entonces, estos serían como algunos ejemplos de la desintoxicación rápida, ¿no? Darle directamente el antagonista endovenoso, clonidina, o ultra rápido, estos son en situaciones de terapia intensiva donde yo le quiero suspender el fentanilo o el remifentanilo y lo que hago es directamente darle dexmedetomidina, benzodiazepinas y le voy disminuyendo, saco rápidamente el fentanilo. Una consulta, se me mezcló un poco Sí, las por favor, cosas. no se queden molestos. ¿La terapia de sustitución es la que elegimos con metadona o...? Sí. Ah, ok. Eso es O para el buprenorfina. crónico. Exactamente. Y para desintoxicar de a poco voy con una benzodiazepina. La benzodiazepina la damos siempre, no hay nada más noble que la benzodiazepina. Ah, ok. Para la deshidratación lenta lo que hacemos es, en general, por ejemplo, los que usan vía oral, tramadol, oxicodona, que consumen, no sé, 50 comprimidos, bueno, de a poco va a ser la primera semana que baje a 40, los comprimidos, y vamos bajando las dosis que él toma habitualmente. Cuando eso le va a generar ansiedad, malestar. Entonces le das benzodiazepinas y que baje las dosis del tramadol. Le das un antipsicótico y que siga bajando el tramadol. Pero medio que confías en que esté haciéndolo. Ok, o sea, siempre le doy benzo y metadona. No metadona, la propia que esté utilizando. ¿Sí? Ah, ok. Metadona es terapia de reemplazo. ¿Sí? Si vos estás haciendo terapia de descenso lento, ¿sí? De desintoxicación lenta, es el mismo opioide que vas bajando la dosis. Ah, ok, está, eso. Es el mismo opioide. Mismo opioide. ¿Sí? Que muchas veces, ¿qué sucede? Vos no tenés para hacer un triplicado, ¿sí? De un opioide. Entonces, al no tener eso, y el paciente lo usa clandestinamente, entonces le vas regulando lo que ya está consumiendo. Claro. Ok, Y de esa manera vas bajando o intentando tratar lo que va apareciendo de abstinencia. Ah, Que no es mortal, por eso no lo internás, pero necesitas que el paciente tenga voluntad de dejar. ok, entonces doy benzodiazepinas y voy bajando de a poquito. Exacto. Ay, gracias. Perdón, o sea, que el tratamiento sustitutivo solamente sirve para prevenir la excitación psicomotriz. ¿Igual? El tratamiento sustitutivo, o sea, darle benzo, por ejemplo, es para que el paciente no esté tan excitado porque está bajando la dosis. Sí, abstinencia. Claro. Que es ansiedad, inquietud, malestar, insomnio. Sí, y Perdón, ¿el sustitutivo cuándo se elige? el sustitutivo lo elegís cuando el paciente, la idea es, no estás logrando bajar con nada, o sea, sigue teniendo intoxicaciones agudas, usa endovenoso, en los pacientes más graves en general. ¿Sí? Y en esas situaciones decidís muchas veces iniciar con metadona. Entonces sería al más adicto. Al más grave. Sí. Porque a veces el más adicto tiene más voluntad y lo puede lograr. Entonces, porque no es que hay más o menos adictos, hay más gravedad o menos gravedad. Sí, sí, es como, no sé, un autismo. Digo, para hablar trastornos, ¿no? Tipo, algunos van a ser más graves, no es que sos más autista o menos autista. O sea, o tenés necesidad de más apoyo o menos apoyo, no es que son, o sea, este es más autista que el otro. No, tienen distintos requerimientos. Lo mismo pasa con los pacientes en general. Tienen distintas necesidades. Algunos tendrán una comorbilidad psiquiátrica, otro no, otro cardiovascular, otro nada. Entonces, el sustitutivo sería para la intoxicación rápida y el no sustitutivo para la lenta. Más o menos. Ya, Como la para... idea, o sea, sí. La complejidad de esto es que no es que necesitamos una única cosa. Es como si te dijera, vas a comer sopa, puedes comerla con una cucharita chiquita, una grande, un tenedor o un cuchillo. O no usar nada, ¿no? Digo, tenés distintas herramientas. Muchas veces lo que hacemos es ir mezclando algunas con otras. ¿Sí? Porque algunas quizás no funciona y utilizas otras cosas. El de que es la desintoxicación rápida, no lo usamos nunca, por ejemplo. O sea, es algo que aplicás cuando está en la terapia intensiva. No es algo que vos le propones al paciente internarlo en la terapia intensiva. ¿Sí? Es una modalidad. ¿La proponés vos? Nunca. ¿Sí? En cambio, desintoxicar lento es lo que vas a elegir siempre por consultorio. ¿Sí? A no ser que se esté inyectando endovenoso todo el tiempo y no puede parar. Ese lo vas a tener que internar
te vas a tener que dar algo sustitutivo porque se va a ir encima. O lo vas a tener que dar a la cama o con un involuntario. Por lo general, entonces los sustitutivos uno trata de no indicarlos como primera opción. Nunca le indicas como primera opción. Ok. A no ser que ya sea un paciente súper grave. Claro. Que ya entró en un paro, ¿entendés? Y que entonces no va a ser muy difícil sostener la internación. ¿Sí? Y entre quizás darle dexmedetomidina monitorizado en la terapia intensiva y mejor darle la metadona para que se sienta bien y darle sacarlo más rápido. Porque no existe. ¿Y en esos pacientes es más difícil que estén 10 días sin consumir, por ejemplo? ¿Cómo? Que en esos pacientes, digo, por ejemplo, o sea, a los que vas a terminar dando tratamiento sustitutivo, ¿no es más difícil que estén 10 días sin consumir? Nunca va a ser quizás, no lo ves nunca. Ah, ok. Y no se puede dar. La naltrexona, no le puedes dar. La naltrexona. La naltrexona es otra herramienta que puedes dar, no es lo que queremos dar. O sea, ¿la usamos? No la usamos tanto. Lo usamos más en alcohol que en los opioides. Sí, por ejemplo. Pero, ¿lo puedes utilizar? Sí, lo puedes utilizar. Pero va a depender, porque tu principal objetivo de esto, como la abstinencia no es mortal, tu principal objetivo es que el paciente pueda hacer un tratamiento interdisciplinario. Lo que más va a importar es que haga el tratamiento con el psicólogo y el psiquiatra. Y vos lo que estás controlando como toxicólogo detrás es que el craving no lo desregule para no ir a las consultas. No lo desregule para no tomar la medicación psiquiátrica, ¿no? Es como que estás atrás de eso, intentando que puedas sostener el tratamiento integral. Bueno, de los no sustitutivos, además de la benzodiazepina, ¿sí? Los agonistas alfa-2 son excelentes drogas sedativas, donde la dexmedetomidina, ya dicen estudios, pero deberían borrarlo, lo que más se utiliza es la dexmedetomidina y la clonidina. Después hay muchas veces donde hay comorbilidades psiquiátricas, donde hay otros tratamientos. Quizás utilizar, no sé, valproico, topiramato, hay como otros fármacos, pero que van a estar muy de la mano de las comorbilidades, que son muy frecuentes. No tienen que saber las dosis de clonidina, no tienen que saber las dosis de dexmedetomidina, ¿sí? Benzodiazepinas y antipsicóticos sepan que se utilizan, ¿sí? Todo el tiempo. Para lo que más sirve el tratamiento con metadona es para que los pacientes tener dosis estables de un opioide y evitar, aumenta la adherencia, ¿sí? Muchas veces, principalmente la adherencia mejora cuando la metadona se las dispensa en el hospital. O sea, que el paciente no está comprándose la metadona, sino cuando uno lo que hace es, en base a tu buena adherencia, yo te dispenso la metadona. Entonces, de esa manera uno lo que empieza a hacer es obligar al paciente a que concurra al sistema de salud, familiarizarlo al sistema de salud, para poder aumentar las consultas al psicólogo, al psiquiatra, hacerse esa análisis de sangre, ¿sí? Es como un acuerdo, ¿sí?, que se hace con el paciente. Entonces, muchas veces eso hace que de repente mejore, ¿sí?, la adherencia, disminuya las internaciones en guardia, baja la tasa de mortalidad, de infecciones asociadas al uso de jeringas. Hay un montón de, ¿sí?, cosas que están por encima de esto también que se utiliza bastante. En nuestro país la buprenorfina no se usa como tratamiento y creo, o sea, no se usa porque no hay opioides sintéticos. Entonces, al no haber por el momento opioides sintéticos, no parece ser algo como necesario para evitar esa alta tasa de mortalidad. Nosotros no tenemos una alta tasa de mortalidad por opioides, pero el opioide sintético es de alta tasa de mortalidad. O sea, la gravedad es esta de los opioides. Que nosotros la estamos mirando de costado es otro tema, pero nadie nos va a decir hasta cuándo. Cuestión de que hacer enojar a los chinos y nos manden un tanque con opioides sintéticos. Bueno, siempre recordar que usa metadona, controlar ¿sí? el electrocardiograma. Recordar que si van a utilizar la naltrexona, por ejemplo, a veces la usamos
principalmente cuando se interna un paciente o logró estar sin opioides y está con craving, con deseo de consumo, pero lo maneja, la naltrexona ya podemos darla como para intentar disminuir este deseo de consumo. Después ya pasó más de una semana y sabemos que no va a tener síntomas de abstinencia porque ya no tiene el opioide, y muchas veces lo que hace es calmarle este deseo de consumo. Esto es para los fanáticos de los protocolos. ¿De qué hago si me da esto? ¿Y cuándo le ponen? Nadie le va a preguntar esto. Pero para todo fanático de protocolos existe protocolo para todos. Entonces lo que se hace muchas veces es, bueno, como entender que cada paciente es individualizar la atención. Igual se hizo un protocolo. Nosotros no lo seguimos este protocolo porque individualizamos la atención de cada paciente. Pero el protocolo existe, de que si el score de abstinencia es mayor a 5, le doy 5 miligramos de esto, si es el score de 12, existe. ¿Sí? Ahora, cada realidad es distinta. ¿Sí? O sea, yo creo que es preferible entender qué puedo usar y con qué objetivo andar protocolizando cada... ¿sí? Porque el protocolo, ¿cuál es el objetivo del protocolo? Cuando yo necesito algo rápido en el medio de una guardia, en el medio de una urgencia, no me tengo que ponerme a leer todo esto. Entonces yo voy y miro el protocolo y rápidamente sé qué tengo que hacer. Entonces el protocolo es para repaso en una guardia que necesita hacer algo muy rápido, ¿sí? No es de un lugar para estudiar, porque no razonaba, no pasa nada. Por eso digo que no se pongan a estudiar esto, no tiene sentido. Bueno, esto de los criterios para la desintoxicación, es más que obvio decir que todos los pacientes con enfermedades crónicas, las recaídas es la norma, o sea, digo, es parte del estadio Prochaska, ¿sí? La recaída. Entonces es algo que sucede muy frecuentemente. Y si vemos que para el manejo ambulatorio, más allá de del manejo, ¿sí? de la abstinencia, de la desintoxicación, si lo interno, no lo interno, de las comorbilidades clínicas, psiquiátricas asociadas, a veces hay que tener además un entorno, familia continente, la facilidad de acceso a los controles en un hospital, controlar si hay síntomas si severos o no de adicciones o el tipo de opioides que se utiliza. Y muchas veces todo esto es como difícil, entender la familia o el entorno en general están nulos, o sea, el entorno son todos que consumen y la familia ya está harta del paciente, entonces es lo que menos tenés. Entonces muchas veces en el manejo ambulatorio la pata social para ver este grado de contención es difícil. Yo siempre les digo que piensen en Maradona como paciente complejo, ¿no? De que él quería una cosa y que él iba a decir que no, y que, o sea, es muy difícil el entorno, ¿sí? Si alguien le ofrece, si alguien le lleva, o sea, comorbilidades psiquiátricas, comorbilidades clínicas, hace que sea muy difícil el manejo, sí, en general de estos pacientes. Digo Maradona porque todo el mundo podíamos hablar de Chano, o no sé, o el Pipi, que es más divertido, ¿no? Pero bueno, Maradona. Bueno. Vuelvan a leer opioides y pregunten, porque opioides es un tema que uno lo lee y dice, qué interesante, y dices, pero